Cáncer. Si tú eres de signo Cáncer, ascendente en Cáncer, o si tienes la luna, tienes planetas en Cáncer, pues bueno, Cáncer cierra la semana. Cáncer cierra la semana. Cáncer, cáncer. Ay, yo sé que algunas cáncer están diciendo, Javier, no vayas. ¿Qué vas a decir, Javier? ¿Qué vas a decir de cáncer? Ojo con lo que vas a decir de cáncer, Javier. Por ahí las leí la última semana. Por ahí leí sus mensajes en el horóscopo, ¿no? Algunos temas que ustedes me dejaron. Cáncer, hay muy buenas energías. Tranquilas, tranquilos. Ascendentes en cáncer, soles en cáncer. Una muy buena posición que en la que se ocupa el Sol. Este eclipse que se va a venir a celebrar, este eclipse lunar, pues es el momento de recarga. Cáncer, este fin de semana, esta última semana en febrero, cierras el mes con broche y energía punteando, lo que llamamos pits. Cáncer entra a pits, a reparación. Cáncer se recarga. Es una semana donde el gigante del zodiaco se empieza a preparar. El gigante del zodiaco es Júpiter. Júpiter está en Cáncer hace un buen tiempo y ya llegó a su recta final. Está en reposo. Júpiter está en reposo, está haciendo un trígono maravilloso. Va a estar haciendo trígono con el próximo eclipse. Faltan horas, faltan días para que todo ese volcaje de Cáncer, Cáncer va a tener un despegue impresionante. Si tú eres de signo Cáncer, ascendente en Cáncer o tienes la luna en Cáncer, agárrate. Agárrate porque esta última semana del mes de febrero empieza a efervecer, empieza toda esa energía que ha venido estancada, todos esos temas que han venido así como frenados, que claro, Júpiter ha estado dormido todo este tiempo. Pero Júpiter, que es el gigante, el planeta benefactor, Júpiter es el que soluciona, Júpiter el que dice no te preocupes, vamos a darte una alternativa. Júpiter está en el signo de ustedes. Entonces tienen un muy buen año y el año de ustedes va a empezar ahora pronto con esta salida del eclipse. Cuando el gigante despierta en uno de los signos después de una fase de meses que estaba retrogradando, mucha tendencia a que estos temas, este cierre de esta semana de febrero, iniciando marzo, pues muchas cosas empiezan a solucionarse, empieza a aparecer la solución, los dramas empiezan a bajar un poquito, las tendencias en el hogar empiezan a mejorar, si hay temas con hijos, si hay temas con pareja, si habían temas de viajes, temas de educación, todo esto es lo que se va a estar moviendo esta última semana del mes para Cáncer. Está muy poblada la casa 9, de hecho está el Sol, está el Nodo, está Venus, está Mercurio. Hay mucha energía muy positiva y que sobre todo va a ser una conexión muy favorable con Júpiter que está allí en el grado 15. Entonces Cáncer, ojo que empieza, cuidado, quítate por ahí si conoces un ascendente en Cáncer, una luna en Cáncer, hágase para un lado, porque estos Cáncer cuando despiertan nadie los para. Eso es como la mamá que dijo, a ver, un momentico, ya me cansé de esta situación y empieza la mamá a decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí, y empieza Cáncer a organizar el zodiaco, porque Cáncer es el signo de la madre, Cáncer es el signo de la organización. Y lo que más me gusta, y de hecho hasta me apasiona contárselo a ustedes, pues es que ese gran planeta Júpiter que venía ahí como que quieto, dormido, pues ya el timer de la vida y Saturno y todo lo que está pasando está diciendo que ya vienen los temas para Cáncer. Hay tiempos, Cáncer. Hay momentos en la vida de reposo, hay momentos de detenerse como que no vemos a veces la salida y eso es lo que le ha pasado mucho a ascendentes en Cáncer y lunas y como muy introspectivos y la tendencia también a que se subestime mucho a veces la energía de Cáncer, ¿no? Recordemos que a veces pasa mucho eso, pero cuando despierta, quítate. Entonces, una semana muy, muy benéfica. Para completar, adicional, pues ustedes el lunes 23 inician la semana con su planeta, que es la luna, en el signo de Tauro, mirando también cosas a futuro, siendo más previsorios también. Hay una excelente posición con Marte para que se miren las cosas desde otro ángulo, para que se vea como el ganador ganador. Es una semana de satisfacción, es una semana de pasársela bien y de sentir que la vida está como más amena y más en coherencia con lo que ustedes quieren hacer. Sobre todo temas de planes y proyectos que se puedan realizar a futuro,
pues Cáncer va a estar como muy contenido en estas emociones. Me gusta el hecho de que empecemos el lunes 23 de febrero con una luna en Tauro, que de por sí cada vez que la luna está en Tauro, pues es muy benéfico para Cáncer, ¿no? Es una semana también de tener su planeta exaltado. Entonces esto les va a ayudar muchísimo. Vámonos para el signo de Leo.